En esta mañana, Señor, te damos las gracias por darnos la vida y tener la oportunidad de considerar tu palabra. Señor, a cada uno de nosotros llévanos a la verdad y mueve nuestros corazones con la obra de Jesucristo poderosa y la obra del Espíritu Santo poderosa y la transformación que tú haces para que nuestras vidas iluminen este mundo de tinieblas y manifiesten la gloria de Dios a través de todo lo que hagamos. En el nombre precioso de Jesucristo, guíanos, Señor, en el mensaje de esta mañana, que sea para la gloria tuya y que edifique nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Hace unos días estaba leyendo una frase que me llamó la atención. Dice, todos somos emprendedores. Y bueno, pues me hizo pensar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que todos somos emprendedores? Y bueno, la respuesta era todos somos emprendedores, o todos son emprendedores los que tienen un propósito que los motiva para ser emprendedores. A lo mejor les gusta, ¿verdad?, comenzar algún negocio o alguna cosa. Y también los que, tienen la vocación de hacer esto, y también están los que tienen necesidad, porque hay algún problema aquí, necesito más dinerito, entonces tengo que ser un emprendedor, ¿verdad? Y pues para ser emprendedor se necesitan seguir ciertos lineamientos, porque sin duda una persona que no es animosa, dispuesta a trabajar, esforzada, pues lo más seguro es que no se va a sentir con mucho, no va a tener un éxito en su trabajo, ¿verdad? Se va a quedar a medias por ahí en el camino, y esto no le va a ayudar. Entonces, estos detalles van distinguiendo a las personas, que es diligente, organizado, animoso, y no se detiene, ¿verdad? Sigue, ya abrí, ahora seguimos adelante, y vamos a este mes, y el mes que sigue, y las ventas ahí van, vamos a promover, hace estas características, ¿verdad?, que son muy importantes. Cuando estaba leyendo y meditando, pensando en la epístola de Filemón, me llamó la atención una frase que la conecté con todos somos emprendedores. Me llamó la atención una frase que está en los versículos del 4 al 19, allá en el versículo 10. Y esta frase tiene que ver con el mensaje que yo quiero compartir con ustedes, y que lo he intitulado Todos somos Onésimo. Todos somos emprendedores, bueno, ahora todos somos Onésimo. Ese va a ser el pensamiento, el mensaje que quiero que para ustedes. En el versículo 10 nos dice la Escritura, ahí en Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí está ese versículo. Ahí está explicando el apóstol San Pablo que Onésimo lo había engendrado en sus prisiones. Es un engendrar espiritual. Esto significa que Onésimo llegó en la prisión donde estaba Pablo en Roma, que estuvo 2 años ahí. Él estaba con prisión domiciliaria, ¿verdad?, que está muy de moda ahora. Él estaba con prisión domiciliaria en Roma, y ahí llegó de alguna manera Onésimo, se relaciona con Pablo, Pablo le comparte el mensaje del Evangelio, Onésimo es salvo, es transformado, nació de nuevo. Por eso Pablo dice, lo engendré en mis prisiones, lo engendró espiritualmente, porque este hombre al conocer el Evangelio nació de nuevo, y entonces su vida fue transformada. El cual en otro tiempo le escribe a Filemón: te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo es muy interesante. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Colosenses, ahí nos explica que Tíquico y Onésimo iban a viajar hacia Colosas para llevar la epístola a los colosenses,
y encontrarse por allá pues con Filemón y la iglesia que se congregaba sin duda en la casa de Filemón. Entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón. Tenían una buena relación. El señor Goetz dice que probablemente Colosas y Éfeso están como a 200 kilómetros de distancia. Probablemente en algún momento Filemón bajó de Colosas a Éfeso, en donde Pablo estuvo algún tiempo, y ahí fue donde conoció el mensaje del Evangelio y vino a la fe. Y Filemón fue transformado. Filemón era un hombre rico, de buena posición económica, y había conseguido establecer bien sus negocios, y tenía, pues como todas las personas empresarias de aquel tiempo y que tenían buena posición, pues tenían esclavos que trabajaban con ellos. La esclavitud en un sentido no era tan mala, porque acuérdense que en aquellos años pues los únicos ricos eran el rey y los poderosos, ¿verdad? Nada más ellos tenían dinero. Si alguien quería era emprendedor y empezaba a hacer un negocito que empezaba a crecer, a lo mejor el rey llegaba y le cortaba la cabeza, ¿verdad? No, aquí nomás yo, ¿verdad? Todo esto es mío y vas a trabajar. Por siglos eso fue así, ¿verdad? La manera. Pero aquí vemos que Onésimo, ya en el Imperio Romano, ya él entra, Filemón ya entra a una condición en donde él había prosperado, iba caminando en la República Romana. Y este Filemón se encuentra con Pablo, y ahí, sin duda, el apóstol Pablo, allí en Éfeso, habla con él, le muestra el mensaje del Evangelio, y también Filemón es transformado. Yo creo que pasaron un buen tiempo, de tal manera que Filemón fue discipulado por el apóstol Pablo, de tal forma que hicieron una buena relación, y por eso encontramos que la carta es muy íntima con Filemón. Ellos están en una relación muy cercana. Entonces Filemón pues tenía varios esclavos, y estos esclavos, uno de ellos se llamaba Onésimo, y él, dicen los comentaristas bíblicos, que en algún momento robó algo a Onésimo y huyó a la ciudad más grande. huyó a la ciudad más grande. Esta ciudad era Roma, entonces tratando de ocultarse de lo que pasaba. Pero se topó con el apóstol Pablo ahí en la cárcel, y sin duda pues ahí fue donde Onésimo se convierte. Estoy poniendo a Filemón y a Onésimo. Bueno, estoy hablando de Filemón y de Onésimo, no mezclarnos aquí. Entonces llega pues Onésimo, y él ahora en Roma, porque Filemón estaba en Éfeso. Llega ahí a Roma, y entonces ahí es donde Onésimo se convierte y viene a la vida cristiana. El apóstol Pablo también ayuda a Onésimo, lo guía en la vida cristiana, lo discipula, y entonces este hombre vino a ser transformado en su vida, y de ser aquel hombre inútil, como dice el apóstol Pablo, ahora era una persona útil. Había sido transformada por el poder del Evangelio, de tal forma que él ahora era una persona útil. La palabra útil es sorprendente cómo aparece en las Escrituras, relacionada con nosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo está como jugando con la palabra útil, porque curiosamente o providencialmente Onésimo significa útil. Y entonces es como si dijera la palabra expresara todo el asunto como Onésimo útil, el útil fue inútil antes de su conversión, y después de su conversión fue útil. Entonces el hombre se llamaba útil, pero sin Cristo era inútil. Con Cristo se hizo útil. Era inútil mientras no se convirtió. Se convierte y fue útil. Pero cuando uno va pasando por los diferentes pasajes de las Escrituras, empieza a llamar la atención
cómo esta palabra está relacionada con los creyentes. La primera cosa que podemos observar es que el ser útiles es algo que Dios utiliza para beneficio de las personas y para su gloria, y por eso hace a los creyentes útiles. Entonces, Onésimo, por un lado, era útil. La palabra viene de utilis, que es del latín, o del francés útil, o de otra palabra también latina, utensilia, y todo esto significa utensilio, herramienta. O sea, es útil, pero es útil como una herramienta. Y esto se pone muy interesante porque cuando Onésimo se convierte, entonces es útil, se vuelve una herramienta para el bien de los demás, pero no una herramienta con ideología propia o motivación propia, sino una herramienta puesta en las manos de Dios para hacer un bien a las personas. Dios, el Dios de las Escrituras, está preocupado por el bien de las personas. Es un Dios bueno. El problema es que nosotros nunca pensamos que es un Dios bueno, pero es un Dios bueno. Y la bondad más grande fue manifestada a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy en la mañana en el estudio vimos que se entregó hasta lo sumo. Siendo Dios, no le importó ser igual que Dios, y se entregó hasta lo sumo, y se fue hasta la muerte, y muerte como el más vil, muerte de cruz. Ahí derramó su sangre para darnos a nosotros salvación. Entonces, sí, herramientas al servicio de Dios. Ese poderoso evangelio transforma nuestras vidas y nos hace útiles como una herramienta al servicio de Dios. Podemos decir en esta mañana que todo creyente es una herramienta en las manos de Dios para ser usada por Él para el beneficio de muchas personas. Hay dos beneficios, como principales, que cuando conocemos el Evangelio, compartimos el Evangelio. Ese es el gran beneficio. El Evangelio es la buena nueva, pero es la más grande buena nueva que nosotros podemos tener. El Evangelio trae la paz, trae el gozo, trae la seguridad de la salvación y la seguridad de que nuestras vidas están puestas en las manos de Dios. Predicar el Evangelio nos hace útiles para ayudar a los que no conocen el Evangelio. Pero también, por otro lado, somos herramientas en donde Dios ayuda a las personas a muchas cosas en la vida. Podemos tener el momento de animar a otros y orar por ellos. ¿Quién ora por personas? Generalmente todo el mundo que usa la oración la usa para sí mismo, pero no por otros. Pero hay algo nuevo que sucede cuando venimos a la fe del Evangelio y entonces empezamos a orar por otros. Y esto nos hace útiles, nos volvemos una herramienta poderosa orando por las personas, sabiendo que en el nombre de Jesucristo el Señor escucha la oración cuando alguien tiene una necesidad en algún momento. Entonces, somos herramientas en las manos de Dios. Cuando menos hay dos cosas importantes, el Evangelio y la oración, pero también lo que podemos hacer, lo que podemos ayudar, la manera en que podemos servir, la manera en que podemos animar a otros, alentarles, estar con ellos, porque esto es parte de ser útiles en un mundo de tinieblas como el que estamos viviendo. La palabra útil es importante y ahorita más adelante vamos a ver varios pasajes, porque hay muchos pasajes que tienen que ver o están relacionados con esta utilidad. Todo creyente, déjenme repetirlo, todo creyente, todo aquel que viene a convertirse al Señor es una herramienta en las manos de Dios, no con iniciativa propia, sino usados por Él para bien
de las personas, útil en las manos de Dios. Por ejemplo, aquí en la porción de Filemón encontramos cómo los personajes que aquí aparecen, me voy a centrar solamente en Pablo, Filemón y Onésimo, aunque está Apia por ahí y otra persona, Arquipo, que también está ahí. Pero me voy a centrar nada más ahorita en Pablo, Filemón y Onésimo. Si ustedes se fijan, que aquí nos dice el pasaje que el apóstol Pablo fue útil a Filemón y fue útil a Onésimo. Fue útil a Onésimo, por ejemplo, porque dice que él lo engendró en sus prisiones. Ayudó a Onésimo a conocer el mensaje del Evangelio y entrar a una vida nueva. No ser solamente un esclavo miserable, sin esperanza, sino un esclavo gozoso con esperanza. Seguía siendo esclavo, pero no importaba. Ahora tenía la esperanza de Dios que rompía todo lo demás y no significaba nada. Entonces Onésimo nació de nuevo en la vida cristiana y esa carga de ser esclavo ya no tenía ningún significado, aunque lo siguiera siendo esclavo. Dice también, en otro tiempo te fue inútil, porque en otro tiempo Onésimo era una persona que le robó y a lo mejor le había robado más cosas, pero esta ya mejor se la llevó, ¿verdad? Y trató de esconderse de aquello que había hecho. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora, después de que fue engendrado en la prisión, nos es útil, a ti y a mí. Ya le era útil al apóstol Pablo, porque dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Probablemente llevaba mensajes, oraba junto con Pablo, estaba con Pablo para predicarles a los demás, salía a lo mejor a hacer alguna necesidad que Pablo tuviera, en fin, él estaba ayudando al apóstol. Él me es útil, él le era útil ahí, me sirviese, yo quisiera retenerle para que me siguiese sirviendo en mis prisiones por el Evangelio, pero que se vaya contigo. Tiene que hacerlo porque es esclavo, entonces tiene que ir a rendir cuentas contigo y presentarse por la ley delante de su dueño. Entonces aquí vemos lo que cambió. Pero también Filemón fue transformado. Pablo le fue útil a Filemón. ¿Sí me están siguiendo el pensamiento? Le fue útil a Onésimo, ahora le fue útil a Filemón. A Filemón porque la relación que Pablo tuvo con Filemón sin duda transformó su vida, y de ser un hombre rico y con todos los bienes que tuviera, llegó a ser un hombre creyente, y ese hombre creyente tenía ya mayor significado en su vida. La riqueza ya no era el todo, sino era solamente algo lateral, pero lo más importante estaba en lo eterno, en Dios. Porque un día él dejaría este mundo y se iría de este mundo, y la riqueza aquí se quedaba, pero él iría a la presencia de Dios. Él tenía ahora la esperanza de la gloria de Dios y estaba seguro en ello. Dice en el versículo 19 ahí del pasaje, yo Pablo lo escribo, dice, si en algo te dañó Onésimo y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En otras versiones la frase me parece un poco más clara cuando dice, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Algo había transformado la vida de Filemón, que era mucho mejor que cuando solamente era rico. Ahora era rico, pero era creyente, era salvo, tenía la esperanza de la vida eterna, tenía el gozo de Dios en su corazón, entró a esa nueva vida. Onésimo había sido beneficiado por Pablo. Pablo había sido un instrumento útil para sacarlo de donde estaba a una nueva vida. Y también Pablo fue un instrumento útil para hacer que Filemón entrara a una nueva vida. Instrumento, un medio por el cual ellos conocieron el mensaje del Evangelio y entraron a esa forma diferente. Pero cuando ellos fueron transformados, también Onésimo se volvió en un instrumento que era útil, porque estaba ayudando al apóstol Pablo y estaba listo a regresar allá con Filemón y transformado ya con su vida, ser realmente una ayuda para Filemón como debía de serlo.
Entonces, que vaya allá contigo para que te ayude a ti. Ahora a ti y a mí nos es útil. Y Filemón, pues también era un hombre que llama mucho la atención lo que las escrituras dicen ahí del versículo 4 en adelante, hasta como el versículo 7. Dice, Filemón, le dice Pablo a Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Fíjense ustedes, Filemón, más que estar regalando dinero, estaba animando a las personas, que sin duda lo regaló, ¿verdad? Y habrá sido muy generoso, pero él estaba animando a las personas. Y 2 veces lo menciona, tu amor por todo el pueblo de Dios, tu fe en el Señor Jesús, oía él de la fe en el Señor y el amor que tenía por todo el pueblo de Dios. Y en la medida que él iba comprendiendo más y más todo lo bueno que tenía en Cristo Jesús, él iba siendo un instrumento más y más útil, de tal manera que daba consuelo y animaba la bondad. Dice, muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Es un instrumento para la gloria de Dios. Este hombre se volvió útil. Entonces, aquí en el pasaje observamos estas cosas. Las personas son útiles cuando vienen a Cristo. Las personas son herramientas cuando vienen a Cristo. El Evangelio no nos hace personas contemplativas, sino activas. El Evangelio nos hace personas que actuamos, que hacemos, que nos comportamos como herramienta. ¿Para qué sirve una herramienta si nada más está por ahí? Yo tengo unas herramientas que me regaló mi hija. Miren qué bonitas están, pero no las uso. Debo usarlas. Y allá tengo los ojos de fuego de mi mujer que dice, úsalas. Pero la verdad es que, qué hermosa herramienta, qué bonita, cuántas cosas hace, es maravillosa. Pero tiene que estar en la mano de que la puede usar. Nosotros, y esto hermanos, grábenselo por favor. Si tú eres creyente, eres útil. Ese es tu nombre, útil. Eres como un Onésimo. A ver, volteen cada uno a su lado y diga, Onésimo, gusto saludarte. Onésimo, buenos días. Es como un Onésimo. Tú te llamas como Onésimo, útil. Estamos en este mundo. Miren, Dios podría salvar a las personas y llevárselas al cielo inmediatamente, pero no. ¿Por qué? Porque somos instrumentos útiles para el Señor. Pero esos instrumentos útiles son como herramientas. Eso significa que no tienen su propia iniciativa y su idea y él va a ver cómo puede ayudar, a ver cómo le hace. No, en las manos de Dios. Él nos usa. Él es el que hace la obra. Es sorprendente, es un misterio, es grandioso, es glorioso todo esto. Hemos vivido con el Señor 60 años, ¿verdad? Pero es tremendo que podamos servir en algo, de alguna manera, en alguna forma, pequeña o más grande, o más significativa o menos, pero ahí estamos y somos. Y hemos visto a tantos hermanos que son útiles. Y es la manera que la vida cristiana tiene significado para nosotros. Acuérdense entonces, somos útiles como herramientas en las manos de Dios. Todos nosotros somos Onésimo. Ese es nuestro lugar.
Y en la medida en que Dios te use, encontrarás una plenitud significativa para tu vida que no tiene comparación con ninguna otra cosa que hayas experimentado. Ahí está el punto de nuestra vida. Déjenme mencionar algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, fíjense ustedes en Efesios 2, que versículo 10. Dice, bueno, déjenme leer desde el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto lo dice San Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque, y aquí está esto que, wow, impacta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo dice Pablo no para su persona como Pablo, sino para su persona y para los efesios. Todos los creyentes somos esta obra magnífica de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos somos Onésimo. Sí, todos somos Onésimo. Nos creó para buenas obras. Todos somos Onésimo. Ahora fíjense este otro, allá en Tito. Si lo tienes, Tito, bueno, si lo tienes, si no, como habíamos quedado. Al final, dice, en el capítulo 3, observen esto, voy a leer el pasaje, dice, recuérdales que se sujeten aquí está a los cretenses. Tito les está enseñando, les instruye, y entonces les instruye en la sana doctrina bíblica, la sana doctrina de Dios. Bueno, y luego dice, recuérdales que se sujeten. ¿Y qué era lo que tenían que enseñar? Que fueran útiles, que hicieran el bien en su sociedad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vean el 8. Palabra, bueno, este mensaje es digno de confianza. Creo que usé otra. Voy a leerla acá, es que tengo otra versión acá. La palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. El mayor bien que tiene este mundo son los cristianos nacidos de nuevo. No hay mejor bien de personas. Habrá gente inteligente, capaz, muy buena en muchas cosas, pero un creyente es útil para Dios, una herramienta en las manos de Dios para buenas obras, que son cosas buenas y útiles para los hombres.
¿Qué debemos hacer como creyentes? Ser útiles herramientas en las manos de Dios. Fíjense ustedes un texto más. En 2 de Timoteo 2:21 dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir con una infinidad de pasajes y versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos muestran que todo creyente es útil como una herramienta en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Señor, hazme útil en tus manos. Ayúdame a servirte sirviendo a los demás. Esto es clave para el Hijo de Dios. Es la razón por la que aquí estamos. No para estar en cuestiones mundanas, ¿verdad? Ahí de pleitos y enojos y envidias. No. Estamos para animarnos, alentarnos, exhortarnos. La benignidad debe ser la característica nuestra en todos los aspectos. Creo que se los comenté, pero déjenme otra vez comentarlos. Hacía un comentario con alguien que digo, pues es que me llaman la telefonía, ¿verdad? Y llaman muchas veces, como somos muy buenos clientes, pero me llaman muchas veces. Y que tengo aquí tengo una línea, y que mire que cuánto está cargando, y procuramos, mi esposa y yo, hablar con gentileza con las personas. Hubo un momento en que no queríamos hacerlo así, que ya estoy harto, ya no llamen, pero no. Eso no está mostrando vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento de Dios, entonces tiene que haber una gentileza aún cuando yo rechace un servicio. Y alguien me decía, no, pero es que eso no puede ser, y ya harta, y eso sí. Pero la gentileza debe ser conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Signifique que está ahí conmigo, significa que está cubriendo todo. Lo que sea que signifique, el Señor está cerca. Y nosotros somos instrumentos, herramientas. Personas diferentes nos han dicho, muchas gracias por atender mi llamada. Porque les contestamos de buena manera, aunque no quisiéramos, pero lo hacemos porque es un deber delante de Dios. Si uno puede agregarle una palabra de testimonio, algún detalle de la salvación nuestra, pues ganamos más todavía, porque impacta más el corazón de las personas. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y así hay muchos pasajes. Pero el mandamiento de Dios es claro, hermanos. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos sido también habitados por el Espíritu Santo, regenerados también, para que el mandamiento de Dios quizá no se cumpla perfectamente, pero está presente y lo buscamos de todo corazón. Y fallaremos muchas veces en cumplirlo correctamente, pero lo buscamos de corazón, con sinceridad. Amar al prójimo como a mí mismo. No vamos a andar defraudando, no vamos a andar engañando, no vamos a andar mintiendo. Esto no lo hace ningún creyente, porque es una herramienta útil al Señor. Esto no es así, no anda viendo lo que no debe, no anda mirando pornografía, no está en estas cosas que no tienen que ver con el Señor, aunque la lucha es grande, pero se lleva a cabo. Es importante. Somos instrumentos útiles al Señor.
Y déjenme decir esto que creo que quizás es el momento clave. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Piensen en el culto que nosotros tenemos. ¿Qué agrega la puntualidad? Si todos, vamos a decir, en el estudio a las 10 de la mañana estuviéramos todos listos para el estudio, o en el culto a las 11:15, todos listos en el culto, ¿qué pasaría? No pasaría nada. Cuando pasaran aquí nuestros hermanos que dirigen la música, cantaríamos con un fervor mayor. Hoy estamos todos, qué grupote se ve ahí, y ahí estamos, no importa que seamos 5 o 10 los que seamos, pero aquí estamos. Y entonces motivamos a los demás al fervor, al gozo, a la alegría. Debemos de tener alegría aunque seamos 2, ¿verdad? Eso no importa. Pero cuando somos todos, estamos ahí, todos puntuales, animamos unos a otros en hacer las cosas para el Señor con todo gozo. Ayuda. A veces una persona puede pensar, pues que yo nomás voy y me siento. No, estamos adorando al Señor. La palabra de Dios dice que le estamos rindiendo culto. Esto es un asunto espiritual, pero la iglesia es material. La iglesia hace una conexión entre lo material y lo espiritual que se puede ver, aunque hay cosas que no se ven. Aquí estamos adorando al Señor. ¿Dónde está? Presente. ¿Por qué sabemos que está aquí? Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo? En medio de ellos. ¿Miente Jesús? No miente. Está, pero no lo vemos porque esa es la parte espiritual. Pero ¿qué es lo que se ve? El gozo nuestro, la adoración nuestra, el ánimo nuestro, la disposición de escuchar su palabra, poner atención a esta enseñanza, saber qué es lo más maravilloso que tenemos, es de oro la palabra de Dios para escucharla y su enseñanza. Todo esto tiene un gran valor, que nosotros lo demostramos por medio de la fe al estar presentes. No estamos poniendo a nadie en primer lugar, hombre, no. Cristo. Esto no es una reunión, esto es un culto de adoración al Señor Jesucristo, quien nos ha redimido. Nos animamos unos a otros como instrumentos útiles, como herramientas en las manos de Dios, animando a los demás para conocer estas cosas, para participar en estos cultos especiales. Bueno, déjenme parar. Dice Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, déjenme terminar ahora sí. Hace tiempo leí una historia donde pues, unos chinos, había dos chinos vecinos que sembraban arroz en la ladera de alguna colina, ¿verdad? Y entonces pues estaban las plataformas ya que las inundan, y entonces otra plataforma más abajo y otra más abajo, así. Y estaba el vecino más abajo y más abajo. Entonces el creyente abría las compuertas para regar ahí sus campos y llenaban cada una de las compuertas. Pero llegaba el otro vecino, el vecino de más abajo, y mañosamente nomás le abría la puerta a una compuertita por ahí. Entonces el agua que estaba llenando los arrozales del vecino de arriba pues, se venía con el vecino de abajo. Y esto empezó a suceder varias veces, y pues platicaba con el hombre, y el hombre no hacía ningún caso,
Y el creyente se empezó a enojar, y hasta que fue con los hermanos: oigan, ¿qué hago? Le dijo allá en la iglesia a los hermanos. Entonces ellos le dieron una idea, que a lo mejor muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero le dieron una idea. Resultó que se levantaba más temprano, este hombre de la Rosal de arriba, se levantaba más temprano y regaba los campos del de abajo. Y luego cerraba la compuerta y regaba los campos suyos. Y así lo hizo. Esto empezó a impactar al vecino de abajo. Le empezó a llamar la atención. Empezaron a saludarse de buenos días. El creyente no le reclamaba nada, él lo hacía con todo gusto. Y un día, aquel hombre de abajo se impactó. Y la persona que narra esto dice que le impactó de tal manera la actitud de este hombre, que él mismo quiso investigar qué pasaba, y esto lo llevó a la fe del Evangelio. Fue transformado por el poder de Dios, y entonces se agregó él y su familia también al culto de la iglesia, a las reuniones de la iglesia en China. Esto es tremendo lo que Dios hace. Dios quiere que prediquemos el Evangelio, que prediquemos su palabra, que estemos orando también por las necesidades y por todas las necesidades que tenemos. Las reuniones de oración son importantes, pero una vida que se constituye en un instrumento, una herramienta en las manos de Dios, haciendo el bien, es poderosísima para atraer a las personas a la fe. Dice Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien del mal. El bien en las manos de Dios es una arma poderosísima que impacta las vidas. El bien en las manos que hace un hijo de Dios como una herramienta en las manos de Dios es un arma poderosísima. Todo el poder, déjenme decir esto ya con esto termino, todo el poder de la resurrección de Cristo, que es un poder que no podemos tener idea de la fuerza, de la gloria, de la maravilla de ese poder tan extraordinario, que resucitó a Cristo de los muertos, está a favor nuestro. Ese poder nos ha transformado y capacitado para hacer el bien, para ser útiles herramientas en las manos de Dios. Esto glorifica a Dios y anima a mucha gente a conocer el Evangelio de Jesucristo, que es maravilloso. Nosotros debemos tener la idea clara. No es una persona que predica o que enseña o alguien especial, no. Cualquier creyente que ha creído el mensaje del Evangelio y ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, en quien habita el Espíritu de Dios, es un instrumento útil, una herramienta útil en las manos de Dios. No podemos evadir esto, porque sí, hermanos, digo, un día daremos cuenta de qué hicimos como instrumentos útiles, como herramientas útiles en las manos de Dios. Así que tengamos esto presente. Vamos a leer Tito, por favor, otra vez. Capítulo 3, del 1 al 8. Ups, ¿se puede ser más grande? Eso. Ok, les invito a que lo leamos juntos. ¿Sí lo ven los de allá, de medio atrás? ¿Todos se ven? Muy bien. ¿Listos? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Detén tantito. Vamos a poner atención al versículo 8 para cerrar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto, queridos hermanos, es sana doctrina, teología de primera clase. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por su atención.